Buenas tardes. Hoy nos vamos a referir a la reforma pensional que va a presentar el gobierno Petro. En primer lugar, las pensiones que están en los fondos privados no son del Estado, son de cada ahorrador. ¿De dónde va a sacar el señor Petro los 500,000 pesos mensuales que le va a regalar a los adultos mayores? Es muy simple. Va a privatizar los fondos de pensiones que tienen un ahorro estimado entre 80 y 90,000 millones de dólares. Va a ser un saqueo igual que el que hicieron en la Argentina, que ascendió a 30,000 millones de dólares y quedaron 9 millones de personas sin su ahorro. Eso es lo que allá llaman el famoso corralito, que aquí lo piensa imitar el señor Petro. Estimamos que la reforma pensional y la reforma agraria y la reforma a el ejército y las Fuerzas Armadas deben ponerse en una sola boleta para que se sometan a consulta popular y que el pueblo diga qué es lo que quiere. Porque al fin y al cabo, el señor Petro es solamente un empleado de los colombianos, mas no es el dueño del destino de 50 millones de personas. Respecto del aumento del precio de la gasolina, hay varios ítems que se deben estimar. En primer lugar, establecer que la producción nacional de gasolina y gas no tienen por qué cobrarse a precio internacional porque se producen en Colombia. Segundo punto, hay un impuesto que deben revisar los senadores que tiene la fórmula de cálculo de la gasolina que llaman el impuesto al consumo global y es del 25%. Entonces, ese impuesto debe eliminarse porque no tiene nada que ver con un análisis técnico del precio de la gasolina. ¿Sí? Entonces, si se quita ese impuesto al consumo global, que es del 25%, se pueden hacer mayores aumentos en el precio de la gasolina. Además, el precio de la gasolina siempre será un precio político. Entonces el señor Petro debe decidir si va a hacer cada mes aumentos de 400 pesos mensuales o hace de a 200 pesos durante 4 años. Porque si no, le va a pasar lo mismo que al señor Lenín Moreno en Ecuador y en Perú también fue lo mismo y en Chile también. Entonces, puede que no lo tumben los partidos políticos, pero la gente con hambre sí lo puede tumbar. ¿De dónde va a salir esa plata de los 500,000 pesos mensuales para cada persona que no tiene pensión? De los 80,000 millones de dólares que tienen los fondos de pensiones. ¿Qué va a pasar cuando esos fondos de pensiones se arruinen? ¿Cómo se va a mover la bolsa de valores? ¿Cuánto va a crecer la economía colombiana? ¿Por qué nos dejamos pendejear por un exguerrillero criminal que no sabemos dónde está su sentencia de indulto? ¿Por qué no entran a la Comisión de la Verdad los 5.900 crímenes que cometió el M-19 en su trayectoria criminal? Estos son interrogantes que ustedes, señores colombianos, deben definir. Por eso tenemos que hacer causa común contra la expropiación del ahorro
de los colombianos en los fondos de pensiones. Nadie niega que exista la necesidad de reformar el sistema pensional, pero a mi modo de ver, a Colpensiones únicamente deben estar las personas que tengan hasta 2 salarios mínimos, o sea, 2 millones de pesos. Los que pasen de ahí, vayan al fondo de pensiones. Y que se quiten los subsidios a los presidentes, a los congresistas, a los magistrados, a los gerentes de institutos descentralizados que ganan hasta 150 millones al mes. Entonces, ahí hay tela de donde cortar. De manera que no nos dejemos meter los dedos a la boca, porque como decía un refrán muy popular, que el que no sabe qué hacer lo consideran pendejo y por ser pendejo le meten los dedos a la boca. Feliz tarde.